Buenos días para todos. Hoy continuamos con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 4 del libro del Génesis. Seguimos en el mismo plan de leer la Biblia completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el video anterior hablamos del árbol de la vida y el pecado de Adán y de Eva. Le decía que uno de los árboles estaba prohibido de comer, de tocar. El otro árbol no estaba prohibido, el cual era el árbol de la vida. Le decía también que si ellos habían comido del árbol de la vida, el cual no estaba prohibido, no tenían o no habían cometido ningún pecado. Al contrario, se habían beneficiado porque obtendrían la vida eterna de una vez y para siempre, y no habían caído en desobediencia. Esta es la palabra. Pero al comer del árbol que estaba prohibido, desobedecieron y trajo como consecuencia la muerte que Jehová, su Dios, ya le había advertido. Que si tocaban y comían del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, pues como consecuencia morirían ese mismo día. No murieron el mismo día porque no era un día de 24 horas, sino que era un día establecido, un día de Dios, el cual Dios calificó de un tiempo relativamente largo, de 1000 años. Dios lo dejó, a pesar de todo, que siguieran viviendo y se desarrollaran, se reprodujeran y se multiplicaran como Él mismo ya antes de que ellos cometieran el pecado, ya Él lo había bendecido. Pero cuando le puso la prueba para medir su capacidad, su forma de pensar, su forma de tomar decisiones, tomaron la decisión equivocada y por ende le causó la muerte. Aquí estamos para continuar un nuevo capítulo y vamos a entrar ahora a leer el capítulo 4 del Génesis, donde tiene como título Caín y Abel. Vamos a leer. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En mi país le llaman a agricultor, a un labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? La palabra ensañar que estás aquí significa molestar o enojarse. Esta palabra que vamos a leer ahora, este versículo que es el 7 del capítulo 4, es muy importante que la gente lo tenga presente, pues es muy valioso para la vida. Dice: si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado estás a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué digo que es muy importante? Voy a explicarlo de una vez para no dejar rienda suelta, en un sentido, cosas sin explicar y que se me vayan a olvidar más adelante. Cuando llega el momento de la tentación o de las pruebas,
y esos malos pensamientos, esos malos deseos, aquí la Biblia nos señala que nosotros podemos dominarlo. En un sentido, podemos dominar y evitar malos actos, porque nuestros pensamientos, porque se hallan en un sentido creados en nuestro pensamiento una mala idea. En un sentido, nosotros desarrollamos las malas ideas cuando actuamos conforme a lo que estamos pensando. Si no lo hacemos en un sentido y desviamos nuestra mente para otro lado, estamos haciendo bien. Pero también hay algo que nos da a entender bien claro este versículo, que viene de la boca de Dios. Dice que no debemos de sentirnos engrandecidos, de sentirnos superior, de sentirnos enaltecido, es la palabra que dice aquí, cuando estamos haciendo algo bien. Si lo hacemos bien, es nuestro deber hacer las cosas bien. Además, hacer el bien es como agradecer a Dios que nos haya dado la vida y que nos haya creado, que nos haya dado un mundo para que nosotros, en un sentido, vivamos y para que los dominemos. No se puede la persona sentir superior a otro porque esté haciendo algún acto de bondad o porque entienda que es una persona íntegra. No puede alabarse, no puede demostrar que tiene o que se siente superior a otro porque otro esté haciendo mal o porque usted piense que el otro esté haciendo mal, cuando en realidad usted o la persona no tenga conocimiento exacto de lo que el otro está pensando. Creo que este punto está aclarado. Seguimos la lectura. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la labres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echa hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondiendo Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob. Esta palabra Nob no está totalmente traducida o interpretada. La palabra Nob no es un nombre de una persona o de una ciudad, sino significa tierra errante, tierra libre, tierra donde, no habitaba nadie más. Dice: al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehulael, y Mehulael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para él 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierra, en tienda, y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal,
el cual fue padre de todo lo que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamat. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuche mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo serás. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a quedarnos aquí. Para el siguiente video entraremos en el capítulo 5, que tendrá como título Los descendientes de Adán. Vamos a quedarnos aquí para explicar un poquito de dónde proviene, que es lo que más la gente se pregunta, de dónde proviene la mujer de Caín. Todo el mundo también quisiera saber cuál fue la señal que Dios le puso a Caín. Esta no hay forma de saberlo. Podrían quizás los israelitas, los judíos, haberlo sabido. Si de forma oral tal vez se hayan transmitido alguna idea, pero bíblicamente no hay información. No podemos decir que le cambió el cabello o que le colocó algo sobre su piel, algunas señales tuvo. Pero sí, cuando se refiere a que Caín se refiere a que cualquier persona podía haberle matado, creo que Caín se refiere a sus padres y posiblemente algunas hermanas que ya le habían nacido. Podía también estar pensando en lo que Dios ya le había dicho a sus padres, que posiblemente también sus padres se los transmitieron, el cual su padre, la bendición de sus padres, el cual ellos se desarrollarían, se multiplicarían. Esas fueron las palabras que le dijo Jehová cuando le bendijo, que se multiplicaran y se desarrollaran. También podía estar pensando Caín en las especies animales, es decir, fieras del campo como leones o otras fieras salvajes que pudieran verlo y matarlo. Me refiero a la palabra que él dijo: cualquiera que me pueda ver por ahí pueda matarme. En esto voy a entrar y digo, con relación, pudo haber dicho eso con relación a sus padres y con relación a algunas hermanas que posiblemente le habían nacido. Voy a ponerle como ejemplo aquellos que saben de o han leído un poquito más adelante en el mismo Génesis con relación a las 12 tribus de Israel, los descendientes de Jacob. En cuanto a los descendientes de Jacob, recuerden que no fueron 12 hijos lo que él tuvo, sino 13. 13 con Dina, una hija, el cual no se toma en cuenta porque aparentemente las mujeres o las hijas no se tomaban en cuenta en el nivel, se podría decir, de contabilidad, a pesar de que ella era más adulta que otro de sus hermanos. No se contó con los 12. Deberíamos decir 13 tribus, porque posiblemente Dina haya tenido sus hijos cuando entró a Egipto. Recuerden que esa generación se desarrolló y no tenemos información en la Biblia de ellos. Sabemos que entraron
se podría decir en número de 70, contando con los hijos de José y José a Egipto, y salieron alrededor de 600.000, una cantidad, se podría decir, muy grande. Bueno, duraron 400 años en ese territorio, en Egipto. Es decir, que creo que el tiempo era muy bueno para que de 70 se hayan multiplicado hasta llegar a más de 600.000 personas. Le pongo esto como ejemplo para que entiendan que las hijas hembras no se toman en cuenta o no se mencionan en los escritos, a no ser que sea una persona, se podría decir que una mujer que haya causado o que se haya visto envuelta en un evento de suma importancia, tal como está Ruth, tal como está Noemí y Esther en la Biblia. Es decir, que esas mujeres representaron eventos importantes y por eso están mencionadas ahí. Por lo demás, en la Biblia encontrarán que los hombres tuvieron hijos e hijas, pero el nombre de esas hijas no la tenemos presente. Yo hice un pequeño, vamos a decirlo así, un pequeño programa para más o menos explicarle. Ustedes también en su casa pueden hacerlo, porque podría ser, yo solamente quiero que piensen cómo hacerlo. En lo que he leído en la Biblia, pude ver que los hombres se casaban a edad muy avanzada. Unos se casaron, se podría decir, los que se casaron más joven, se casaron a edad de 65, entre los 65 años, se podría decir así. No sé a qué edad se casó Noé, pero sí dice en la Biblia que tuvo sus primeros hijos, o su primer hijo, a los 500 años de edad. Mucha vida, es decir, vivió un largo tiempo sin haber tenido hijos. En ese lapso no sé si se habrá casado a los 300 o 400 años. El programa que preparé pequeño para poderlo explicar y para explicarle de dónde tomó, más bien de dónde salió la mujer o las mujeres, que podrían ser mujeres o podría ser mujer, aunque allí solamente menciona una, de Caín, pero las mujeres de sus demás hijos. Hice esto que le voy a comentar de esta forma. Hice este pequeño programa. Adán pudo haberse haber tenido su primer hijo, que es Caín, a los 105 años, para darle una idea. A los 107 años podía haber nacido Abel, su segundo hijo. Pudo haber tenido otra hija a los 110 años, otra a los 115 hijas y otra a los 120 hijas, que no se mencionarían ninguna con relación a ello. ¿Por qué? Porque son mujeres, aunque fueron mencionados después que nació Set, que Adán había tenido hijas e hijas, pero todavía aún estas hayan nacido después de Set. También le voy a dar una idea relacionada con esto mismo. Entonces, para diseñarlo así, imagínense que ya a la edad adulta, la Biblia dice que ellos llevaron ofrenda. Caín, ofrenda de su agricultura, de su producto, lo que él cosechaba, y Abel, ofrenda de su ganadería, oveja, y dice allí de la más gorda, podrían ser la más bonita. Es decir, este Abel podría ser que tuviera su pensamiento, su mente
mejor, adecuada prácticamente a lo que Dios quería. Es decir, seguro que estaba pensando bien, quizás había un poquito de codicia o de egoísmo, de envidia en el corazón de Caín. Esto no lo sé, Dios sí lo sabe, pero por alguna razón Dios pudo mirar de forma agradable la ofrenda de Abel y de forma no muy agradable a la ofrenda de Caín. El hecho es que Caín se enoja. Hay algo que tienen que tomar en cuenta ahí. Es que ¿cómo pudo saber Caín que Dios no miraba con agrado su ofrenda? Esto lo relaciono y pienso en que posiblemente había un representante o había un ángel representando a Dios sobre la tierra, el cual Caín pudo mirarlo y Abel pudo mirarlo, y era aquellos ángeles o aquel ángel, y digo aquellos porque podrían ser varios, o digo aquel porque podría ser uno solo, fue a quien se le entregó la ofrenda, y este que estaba representando a Dios pudo mirar una ofrenda con agrado y otra con desagrado. Estoy dando estos datos desde ahora porque vamos a ver algo más adelante, y es con relación a una persona que aparece allí como Melquisedec, que se van a sorprender lo que van a saber de esta persona. Hay muy poca información de él, pero es muy valiosa con el dato que hay. Por eso le doy este dato desde ahora. Bueno, pues bien, ya sabemos que Caín se enoja y le da rienda suelta a su pensamiento que Dios le dijo claramente que él podía adueñarse de él. Es decir, él podía cometer el acto de asesinar a su hermano si en un sentido le daba rienda suelta a su pensamiento, y eso fue lo que hizo. Pero podía en un sentido no haber matado a su hermano si se negaba a cometer ese acto, dominando su pensamiento, dominando ese deseo que tenía de matar. Pero bueno, ya eso queda explicado o resumido ahí. Seguimos con el programita que le preparé. Como le dije, ya ambos eran adultos. Me imagino que tenían ya más de 20 o estaban por los 20. Yo les puse 20 años a Abel y le puse 22 años. Si Adán lo tuvo de 105, su primer hijo, Abel, entonces esto es para también darle la indicación de cuándo nació Set. Yo digo que Set nació por lo menos 3 años después de la muerte de Caín, quizá por el mismo dolor que ya ellos sufrieron, sus padres, Adán y Eva, al ver la muerte de su segundo hijo. Lo llevó también a procrear, a tener relaciones y a procrear un segundo hijo varón que gracias a Jehová, gracias a Dios, nació varón. La palabra nació varón y el ley agradecer que había haber agradecido de que su hijo haya nacido varón, nos da también una señal, como una indicación de que ya le habían nacido otras hijas. Por eso coloqué que en el programita que hice que posiblemente Adán tuvo a los 110 años y a los 115, a los 120, alrededor de 3 hijas, pero ya hembra. ¿Y por qué digo que nos da una señal? Bueno, porque las hijas hembras no sustituyen a los varones. Debemos de entender esto. En la Biblia, las hembras no, cuando nace una hija, no sustituye al varón que haya prácticamente muerto. Y eso está en la misma ley de la redención, o ley de ¿cómo se llama?
de sustitución y la de redimir también, y también la de crear descendencia. Es decir, si yo tengo un hermano, recuerden, yo fuera israelita y tuviera un hermano, mi hermano estuviera casado con una mujer y mi hermano muriera sin dejar hijos, descendencia, entonces yo tendría que casarme con su mujer para hacerle descendencia. Y en un sentido, el primero de los hijos varón que naciera, yo tendría que colocar el nombre de ese hijo, de ese hermano mío que murió. Es decir, si mi primer hijo con la mujer que mi hermano dejó fuera hembra, no le pondría un nombre común de mujer. Si el segundo hijo que me naciera ya fuera varón, entonces le colocaría el nombre de mi hermano para dejarle descendencia y para que su nombre no fuera en un sentido olvidado en la tierra de los israelitas. Por eso es que ustedes pueden ver en la Biblia muchos nombres que son repetitivos. Encuentran un Enoc por un lado, vuelven y encuentran otro Enoc, y así sucesivamente. Pero con esto no quiero decir, sino después que se promulgó la ley, ustedes van a encontrar muchos nombres repetitivos dentro de una misma familia. Todavía los israelitas aún mantienen, se podría decir, esa tradición de colocarle el nombre de su primer hijo, el nombre de sus padres. Es decir, si yo tuviera un hijo, aunque no fuera para crear descendencia, pero por el nombre, yo tuviera un hijo, me casara y tuviera un hijo, mi primer hijo varón se llamaría prácticamente igual que el nombre de mi papá. Esa es la forma tradicional de los judíos para mantener siempre vivo, recordar siempre el nombre de sus antecesores. Como le dije, las hembras no sustituyen a los varones. Entonces Eva da gracia porque le nació Set. Como le dije, Caín pudo haber matado, o como le voy a decir ahora, Caín pudo haber matado a su hermano a la edad de 22 años, y ya siendo adulto, me imagino que a los 20 años ya eran considerados adultos, y Abel haber tenido unos 20 años cuando fue muerto por la mano de su hermano. Las niñas, las hijas, si habían hijas, como estoy mencionando, pudieran todavía haber estado pequeñas. Tendrían entre 12, quizá la mayor, 7 años la del medio y 2 años la más pequeña. Pudimos también ver lo que ya sabemos con relación a cuando Adán y Eva cometieron el pecado. La muerte no fue inmediata, como está escrito el relato, sino que llegaron a desarrollarse y a multiplicarse. De la misma forma, pudo ser que también Caín no se fuera en el momento que Jehová le haya dictado la sentencia y de que viviría en tierra errante, sino que pudo esperar hasta que sus hermanas mayor tuviera la edad adecuada para él tomarla como esposa. También podría ser lo siguiente: el morar en tierra errante, toda la tierra era errante, sino que dice lo que hemos leído, él simplemente se fue a una tierra un poco más al oriente de lo que vivían sus padres. En un sentido, podría decirse, se pudo haber ido a 1, 2 o hasta 5 kilómetros de distancia más al oriente. Luego que sus hermanos se desarrollaran, entonces fue y tomó mujeres de su misma familia.
En un sentido, como le dije, él pudo haberse ido a 5 kilómetros de distancia, esperar 100 años, 125 años, y luego ir nuevamente donde sus padres y tomar mujer. Podría haber sido hasta una misma hija de Set. En un sentido, si él cometió el crimen a los 22 años, cuando Caín tenía 25 años, nació Set. 25 años después, o en un sentido, la Biblia dice que Set se casó ya de edad avanzada. Entonces, 125 años después ya Set tenía varios hijos e hijas. Y como le digo, la Biblia no menciona a qué edad Caín tomó mujer. Pudo haberla tomado de la hija de Set, o de los hijos de Set. Quizá Caín pudo haberse casado a los 200 años o a los 250 años, cuando ya la población se había desarrollado un poquito más dentro de sus hermanos, dentro de sus hermanas, dentro de sus parientes. Esto es lo que quiero darle a entender. Aún no había nacido antes, vamos a suponer, esto es una suposición, no habían nacido hijas antes del nacimiento de Set. Todavía aún después del nacimiento de Set, si Adán y Eva hubieran engendrado hijos, o como le dije, hijas o más hijos, todavía daba tiempo suficiente, o era tiempo suficiente como para que Caín se esperara en su lugar y luego tomara mujer de una de sus sobrinas o hijo, o de aquellos mismos que fueron sus padres, de Adán y Eva. ¿Por qué lo coloco así? Porque a veces la gente dice, pero ¿de dónde la tomó? Entiendan, la Biblia es un relato y sobresalen los puntos más importantes. Es decir, quien escribió el relato del libro del Génesis, entendemos que fue Moisés. Yo a veces pienso que Moisés tuvo más ayuda. Es decir, creo que cuando comenzaron a organizarse, voy a pensar esto, y porque más adelante también vamos a ver, cuando los israelitas comenzaron a organizarse después que salieron del pueblo de Israel, recuerden que Moisés nombró tetrarca, nombró personas para que guiaran a grupos. Asimismo, también pienso que Moisés pudo haber nombrado escritores, escriba, pudo haber nombrado una pequeña sociedad de escriba, y esta sociedad de escriba recogía todas las informaciones que se podría decir, todas las informaciones sobresalientes que se daban a conocer en el pueblo, todas aquellas revelaciones que Moisés tenía, que Dios le había revelado, y todos aquellos actos, se podría decir así, que Moisés organizaba, y todos los eventos que se daban cada vez que el pueblo en un sentido les reclamaba. Creo que esos escribas recogían la información y pasaban a ser escrita, y de ahí que tengamos estos libros. Con esto no quiero decir, porque no tengo la verdad absoluta, solamente tengo informaciones que he recogido de la Biblia, como cualquier persona que se dedica a escudriñar las escrituras, y he visto que habían organizaciones de escribas, que lo vamos a ver. De hecho, si algunos quieren adelantarse, la podrán encontrar en los libros de Crónica. De hecho, en el mismo primer libro de Crónica van a encontrar que habían familias enteras que se dedicaban a escribir, que eran escribas. De ese mismo modo, pienso que Moisés no solamente era la persona
que recorría o recogía toda la información y la pasaba a escribir, sino que tenía coayudadores que estaban organizados por grupos para escribir, para recoger la información y plasmarla ahí como si fuera un periódico, como hoy recogemos nosotros la noticia. Creo que ellos recorrían los eventos más importantes que estaban relacionados prácticamente con la vida de aquellos que eran líderes o líder en el pueblo. Bueno, ya creo que con esto pueden tener una idea de dónde salió la mujer de Caín y posiblemente a quién se refirió Caín cuando dijo: cualquiera que me vea podrá matarme. Creo, como le dije, que pensó en o está relacionado con sus padres, o está relacionado con los animales silvestres y está relacionado con aquella descendencia que venía o podía desarrollarse más adelante. Recuerden que esta persona, aunque tenían sentencia de muerte, no tenía una edad definitiva relativamente corta como para decir voy a morir hoy o voy a morir mañana, voy a morir dentro de 70 años. En un sentido, ya sabemos que la edad de Adán fue una edad muy agraciada, 930 años, nadie puede vivirla ahora. No sabemos qué edad vivió Caín, no sabemos a qué edad se casó Caín, pero sí el relato nos indica que él tomó mujeres. Y como le dije, es fácil determinar cómo pudo haber tomado sus mujer o sus mujeres, porque como Caín no fue un líder ni una persona muy en un sentido sobresaliente, pues aparentemente no hay mucha información relacionada con él más que la que tenemos, saber que vivió un poquito más alejado que la vivienda de sus padres, tierra errante, es decir, no era la misma tierra donde vivía su papá o sus padres, es decir, fue a una tierra donde estaba deshabitada, donde no había nadie, y estoy seguro que Dios también le brindó un poco de protección para que los animales salvajes que estaban desarrollándose no lo mataran. Bueno, hasta aquí es el video de hoy. Espero que le haya gustado, pero sobre todo espero que hayan entendido y que se puedan ir creando una idea de los acontecimientos que tuvieron lugar en esa época. Bueno, para el próximo video entraremos en un punto donde no habrá mucha explicación. La explicación la daremos cuando encontremos eventos que necesiten ser explicados, temas que sean, se puede decir, muy complejos. Para esto estoy yo. Ya estoy bien relacionado con lo que leo y tengo muchas informaciones. Tengo muchas ideas en mi cabeza y vamos a ir aclarando punto por punto cada cosa. Bye bye. Esto es hasta el próximo video. Seguiremos continuando con la lectura de la Biblia hasta leerla completamente. No solamente leerla, sino también explicar sus contenidos. Hasta luego.